Bienvenidos a este tu canal, mi canal, Más allá de mi historia. Para las personas que no me conocen, yo soy Marian Alejandra y estoy contando historia más allá de mi historia. Hoy tenemos una invitada maravillosa porque seguimos hablando de este tema que nos va a tomar toda la temporada 3. ¿Cómo nos afecta esa ausencia paterna y materna en nuestra niñez y qué impacto tiene en nuestra adultez? ¿Qué impacto tiene ahora que ya estamos bien grandecitos en lo económico, en lo emocional, en la toma de decisiones para tener una pareja? Así que si esto resuena con ustedes, quédense que está maravilloso. Y lo más lindo, que nuestra invitada nos va a dejar herramientas para transitar todo esto que llamamos ausencia. Esto es Más allá de mi historia, el podcast donde en cada historia, una lección, en cada encuentro, una verdad que puedes hacer tuya o no. Bienvenidos a descubrir lo esencial. Whitney, bienvenidas al podcast. De verdad que para mí un placer tenerte. Hoy estamos uniendo culturas. De verdad que me encantó conectar contigo y todo eso maravilloso que haces. Vamos a hablar un poco de esa experiencia y que nos cuentes con este tema que estamos abordando en esta tercera temporada, que nos cuentes desde tu experiencia y tu profesión y todo eso bonito que haces, porque ya nos vas a contar todo eso bonito que haces, eh, tu, tu opinión y tus herramientas, ¿no? Para todas las personas que nos están mirando acá. Pero antes de arrancar y entrar en materia, cuéntanos un poquito quién es Whitney y a qué se dedica. Bueno, Marian, como ya tú lo dijiste, mi nombre es Whitney Sanz, yo soy psicóloga terapeuta, soy psicóloga clínica con orientación psicoanalítica, ese como enfoque terapéutico. No obstante, pues yo llevo trabajando en este campo 8 años aproximadamente. Sin embargo, he intentado utilizar la psicoterapia, tomar un poquito como de todas las herramientas de la psicoterapia y lo trabajo más que todo como psicoterapia experiencial. Yo tengo pues un espacio terapéutico donde intento compartirle a todos mis consultantes como diferentes herramientas que podemos tomar de la psicología. A veces se habla de que bueno, siempre pasa con los consultantes, por ejemplo, que llegan preguntando cuál es tu enfoque y de acuerdo a eso, pues hacer el proceso terapéutico, pero pues yo siento que realmente es el terapeuta el que debe adaptarse al consultante y de acuerdo a eso brindarle las herramientas o el camino para que él mismo pueda tomar esas herramientas que se adapten a su necesidad y que resuenen con ellos. Yo trabajo con todas las poblaciones, niños, adolescentes, familias, parejas. Em, Trabajo de manera particular. Intentamos pues integrar herramientas desde el PNL, programación neurolingüística, hipnosis terapéutica, constelaciones familiares. Integramos pues, somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces también trabajamos desde la parte física con el yoga. Intentamos pues como integrar todas estas herramientas para poder brindarle más opciones a los consultantes, además de que hoy en día hay demasiadas herramientas que nos ayudan a conectarnos con mayor facilidad. Anteriormente los procesos terapéuticos eran muy largos y pues ahora con todas estas herramientas los procesos se hacen un poco más amigables y la idea es como resignificar también como la creencia o la visión que la gente tiene de la terapia, de la psicología. Esta es la parte donde a mí se me abre toda la sonrisa cuando tú ibas diciendo y constelaciones familiares y yoga y todo, porque es la unión que no sé si la palabra sería siempre tenía que haber existido, pero que hoy, con todo lo que se está viviendo y con todas las herramientas que hay, qué maravilloso que una persona joven como tú pueda unirlas y llevarlas de la mano para sus personas, para los consultantes y las personas que llegan a ti, porque no te quedas nada más con un solo método, sino que unes muchos métodos y eso es maravilloso. Claro, de hecho, mira que por ejemplo desde el psicoanálisis siempre se habla de que se habla del caso al caso. El psicoanálisis tiene una teoría muy linda y a mí me encanta la teoría, me encanta leer psicoanálisis, pero sí me he dado cuenta que la teoría no sana.
me ayuda a mí a entenderlo, pero realmente para hacer un proceso terapéutico se requiere más que eso. Y cuando se habla del caso al caso es eso, es que cada persona es un universo diferente, es un mundo diferente y yo no puedo aplicar esta misma teoría en todas las personas porque no vamos a lograr esos objetivos terapéuticos o puede que se logren, pero se va a extender demasiado. Y la idea es que sean procesos más cortos, porque aunque sí, todos tenemos cosas por sanar, y son cosas desde la historia, desde nuestro origen, desde la niñez, incluso un poquito más atrás, también hay una necesidad inmediata. Yo sé que tengo que sanar, pero hay cosas que pasan en la cotidianidad, en el tiempo presente, que prevalecen sobre eso porque es necesidad inmediata. Y ahí entendemos que cada persona y cada historia es diferente y que lo que me funciona a mí pueda que no le funcione al otro, pero hay miles de herramientas que sí te van a funcionar. Maravilloso lo que estás haciendo, Winnie. De verdad que te aplaudo porque es una mirada eh, abierta, por así decirlo, desde la psicología y muy valiente atreverte a decir que la teoría funciona para unos y para otros no, porque cada historia es diferente. Y ahí vamos a entrar en materia, vamos a entrar a cortar esta tela, como yo digo, ¿no? Esta temporada estamos hablando de este tema que a mí, en lo personal, me ha resonado mucho porque siento que mi historia parte de allí y es de esa ausencia, de cómo nos afecta esa ausencia paterna o materna en nuestra niñez y cómo impacta en la vida adulta, ¿no? Y cuando hablamos de ausencia, hablamos de física, emocional, no necesariamente que, porque puedo, en mi caso, mi papá estuvo presente, pero nunca hubo un te quiero, un te extraño, un me siento bien contigo, un cómo estás, un vamos a sentarnos a hablar, un feliz cumpleaños, cosas sencillas, sencillas para hoy que uno lo mira sencillo, ¿no? Sencillas de la vida. Yo te pregunto, desde la psicología y el psicoanálisis y toda esta maravilla que estás integrando, ¿cómo crees que afecta hoy la ausencia paterna y materna en la adultez? Bueno, lo que pasa es que, bueno, realmente sí afecta bastante porque parte de lo que nosotros somos, como esas bases, tienen que ver con mamá y papá. Y cuando hablamos de la infancia, hablamos de heridas de infancia. Todas las heridas son de la infancia. Ujú. Usualmente, digamos que Mm, nosotros nos relacionamos con el mundo en general de acuerdo a esa relación inicial con mamá y papá, porque ellos son ese primer referente de amor. Es decir, el primer amor se habla de que es mamá, tanto para hombre como para mujer, porque todos venimos de una mujer, todos venimos de la barriguita de mamá, y ese es el primer vínculo que se hace con una persona, de que está ahí en ese proceso de gestación, bien sea que mi mamá me quiso, que no me quiso, eso ya empieza a generar una relación desde el amor. Entonces, digamos que mamá no me quiso. Entonces, ahí ya hay una primera herida de amor igual a dolor. Y no porque yo no me acuerde, eso no pasó y esas emociones, yo no me cargué con esa información. Posteriormente, en la medida que uno va creciendo, pues son heridas que se empiezan a ver en la vida adulta, en todos los ámbitos, en la relación de pareja, con los amigos, la relación con uno mismo, con el dinero, recordando que somos cuerpo, mente y espíritu, y uno se relaciona de la misma manera en todos estos ámbitos. Usualmente se habla de, bueno, tenemos una mente consciente y una mente inconsciente. La mente consciente es lo que está socialmente establecido, la social, la política, la religión, toda esta parte, pero está también mi mente inconsciente, que es esa parte primitiva que todos tenemos, pero que al final siempre domina. Entonces, por más de que yo sé que este es el camino correcto, a veces uno termina haciendo lo que sabemos que no debe, porque es mi mente inconsciente, pero esa parte inconsciente se forma en mi historia. Y mi historia es, mi origen es mamá y papá. Entonces, desde mi mente racional y consciente, el niño repite y todos sabemos, o al menos soñamos y anhelamos con un amor bonito, el amor es mágico, es idealizado, ese príncipe azul, esa mujer ideal, desde la mente consciente. Pero desde mi mente inconsciente, a pesar de que cada noche, por ejemplo, mamá me decía, hija, crece y consigue un hombre que te ame, que te respete. Cuando Whitney se acostaba a dormir, que escuchaba al fondo.
a papá y a mamá peleando. Entonces, que papá hacía llorar a mamá. Entonces, debo conseguir un hombre que me haga feliz, ese príncipe azul, pero desde mi mente inconsciente, desde mis vivencias, ese hombre idealizado es para mamá, es ese hombre que la hace llorar, ese hombre que la hace sufrir, o viceversa, porque no siempre es el hombre, también es la mujer y tiene que ver con una historia. Entonces, por más de que yo siempre anhelo encontrar esa pareja perfecta, desde el amor, desde mi historia, pues el hombre más perfecto es papá, es ese hombre que hacía llorar a mamá. Y empezamos a buscar ese referente en los diferentes contextos, por ejemplo, de la pareja, porque a veces es como el que más resuena, pero también pasa con el trabajo, porque incluso cuando hablamos de padre, cuando hablamos, el padre, el padre es algo mucho más grande que eso. Cuando hablamos de padre también estamos hablando de Dios, de la autoridad, del jefe, de los maestros, de los profesores, y si yo no tengo una buena relación con ellos porque no estuvieron, pues en mi vida adulta voy a pelear con esos referentes. Y en realidad el trasfondo de esto es que estoy peleando con mi papá. Y para sanar esas heridas, para sanar esas heridas, yo tengo que sanar con mi historia, porque mientras yo no sane mi historia, se va a seguir manifestando de diferentes maneras. Pero a veces no es fácil darnos cuenta que tenemos que sanar la historia, porque a veces lo repetimos y lo repetimos y repetimos y siempre, no siempre, pero a veces culpamos al otro, es el otro, no soy yo y no me doy cuenta que la que está marcada o la que está herida desde la infancia soy yo, porque como bien tú lo dijiste, esas heridas vienen de atrás, desde lo que nos dieron nuestros padres, que nos los dieron por amor, porque ellos, eso era lo que ellos conocían por amor. Claro, lo que pasa es que siempre es más fácil verlo desde afuera. Por eso se habla de que las personas, incluso las situaciones, son espejos y nos muestran aquello que tenemos que trabajar, bien sea porque es igualito o a veces es lo opuesto, pero no por ser lo opuesto es diferente. Es decir, mira que a veces la mayoría de personas, yo creo que uno crece diciendo, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo, sin irnos pues como al drama, yo no quiero repetir la historia de mamá y de papá, pero eso solamente nos lleva a la culpa y a la repetición. Y es entender que también suena a frase de cajón, pero es papá y mamá hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Y sanar implica entender realmente, integrar como esa información de que era lo que ellos, fue como ellos lo aprendieron y yo voy a hacerlo diferente, voy a hacerlo mejor, pero sin señalar como esa historia, porque en ese proceso en el que uno dice, no, yo no quiero repetir los mismos errores, a veces me voy al opuesto. Pero es que el dolor tiene muchas caras. Es decir, así como te decía ahorita que uno busca como esa pareja idealizada, ese hombre perfecto, pero entonces desde mi historia empezamos a ver que el amor no es tan mágico, sino que el amor duele, ya que el que se enamora pierde, y empezamos a asociar amor a dolor. Y así es como vivimos las relaciones de pareja, el trabajo. Entonces yo digo, yo no voy a repetir lo mismo, pero el dolor tiene muchas caras. Entonces es el hombre perfecto, es ideal, no hay agresión física, pero vive lejos. Es ideal, pero está casado. Es ideal, pero hay una crisis económica, alguna enfermedad. Siempre se presenta alguna situación que nos lleva como nuevamente a ese proceso de repetición, porque no lo hemos sanado. Y lo que atrae es la historia. A veces uno dice, no, yo no sabía. Y uno siempre sabe, porque sí, al principio uno siente como cierta afinidad. Porque uno siempre sabe, Winnie. Me gustó eso que dices, uno siempre sabe, porque uno siempre Al sabe. final uno sí ve las señales, sino que uno se pone la máscara, es que no, yo me siento bien, él me trata bien, me siento segura, pensamos igual, pero empiezan a pasar como pequeñas situaciones en donde uno empieza a ver que sí hay patrones, sino que eso solamente uno lo ve al final porque se empiezan es como a acumular. Lo que atrae realmente y lo que hace que la persona se quede y perdure es la historia, porque es la persona perfecta con la que yo puedo reparar todo lo que yo tengo pendiente de esa infancia. Por eso siempre estamos viviendo con la pareja como esa relación dual de amor y odio.
porque es lo que aprendemos. Mamá, yo amo a Claro, mamá, pues mamá es mi primer amor, es el amor más grande, pero siendo sinceros, mamá y papá también son las personas que más nos hacen sufrir. Desde la inconsciencia, no conocemos. eres la segunda persona que lo dice acá en el podcast. Sí, obviamente, desde la inconsciencia, porque mamá y papá nos dan desde donde a ellos le Sí, dieron, no, evidentemente. ellos O dan sea, ellos no todo. son culpables y lo hacen exactamente desde ese amor. De hecho, hay personas hoy día que no saben ser mamá, no saben ser papá y están dando lo mejor también, porque no era nada más en aquella época. Y ahí entra esta pregunta cuando hablas de que papá y mamá de alguna manera nos llenan nuestra infancia, nos enseñan a amar. ¿Influye eso que nos enseña papá y mamá para tener esa capacidad de formar relaciones saludables? Sí, claro, porque lo que hace uno es repetir. Realmente estamos llenos de procesos de repetición. Uno siempre repite la historia de mamá, la de los abuelos, pero se repite es precisamente con la intención de sanarlo, porque no tiene sentido de que si mi abuela ya lo vivió, si mi mamá lo vivió, porque yo tengo que hacerlo igual. Y lo hacemos igual es porque no sanamos, porque no los hemos perdonado. Pero es cuando nos hacemos conscientes, ejemplo, yo hoy estoy consciente de muchas repeticiones que hay en mi familia, de mi mamá, cómo amo a mi mamá, cómo amo a mi papá. No los culpo a ninguno, para nada. Siempre digo que soy una apasionada con mi historia porque he aprendido mucho de ella. Sin embargo, hoy la responsabilidad de amar es mía, de cómo deseo amar es mía. Y cómo no deseo amar no juzgando, no desde el juzgar, de no deseo amar como mi papá y como mi mamá, porque entiendo su historia y entiendo desde dónde me amaron, ¿no? Y reconozco muchas cosas de ese amor, pero hoy la responsabilidad de amar o hacerlo mejor, y cuando digo hacerlo mejor tampoco viene desde el ego, sino hacerlo mejor para mí, porque para ellos eso fue lo mejor que pudieron hacer, hacerlo mejor para mí, lo digo desde mi responsabilidad, porque yo siento que, y tú corrígeme que tú eres la especialista, yo siento que es tener responsabilidad de la vida, de mi vida. Cómo, o sea, cómo hacerse cargo de uno mismo, de sanar esa relación y hacer como una historia diferente. Bueno, ahí es como, primero, pues sí es importante como conocer la historia, ¿no? Saber de dónde vienen, porque es que hay una información que nosotros no solamente heredamos de mamá y papá, la parte física, genes, los ojos, el cabello, la piel, sino que desde la epigenética nosotros también heredamos esa información, pues transgeneracional, esas emociones, todo eso que ellos se guardaron, que no hablaron, que no repararon, nosotros también lo heredamos y a eso pues se le suma la crisis que nosotros vemos. Entonces, Es bastante. nosotros generalmente, digamos, obviamente en casos, digamos que mamá y papá están juntos, por lo general uno toma lealtad con uno de los dos, con mamá o papá. Por ejemplo, yo veo que mamá pelea con papá todos los días, entonces papá hace llorar a mamá. El niño quiere como desde el amor salvar a mamá, que mamá no llore, que no sufra más. Entonces uno empieza a tomar esa lealtad con mamá, a tomar partido en un problema que es de pareja, pero que se vuelve familiar porque siempre involucramos a los hijos escuchan las peleas de papá y mamá. O a veces los hijos, los padres le cuentan todo a los hijos, entonces los empezamos a cargar con toda esa información y son niños que empiezan, ahí es donde empezamos a saltarnos etapas. Yo dejo de ser niña porque tuve que crecer muy rápido para proteger a mi mamá o para criar a mi hermanito, para cuidar a mi papá. Entonces, todas las herramientas que uno necesita para la adultez, yo no las obtuve en mi niñez porque estaba ocupada siendo la mamá de mi papá o siendo la mujer Siendo de mi adulta. papá, cuidándolo, protegiéndole. Ujú. Uh, Entonces, parte como de ese proceso es primero entender el por qué yo soy así sin juzgarlo y sin señalarlo y luego sí, obviamente, pues digamos que el proceso terapéutico, ese acompañamiento es ideal para poderlo ver porque pues uno solito cuesta un montón. sí, y va a tardar mucho más, va a tardar muchísimo más porque no es lo mismo sentarme a hablar contigo y contarte mi historia y que tú me digas, mira, María, yo siento que con esta herramienta, no sé, con una constelación familiar,
puedes sanar este tema o avanzar en este tema o descubrir más cosas de este tema, a que yo por la vida vaya, bueno, sí, no sé qué hacer, no, voy a tardar mucho más hasta llegar ahí. Claro, se hace un proceso mucho más largo y además lo que hacemos muchas veces también es como contarlo. Y a veces también está como esa creencia de que hay que hablar, hay que expresar y sí, es una realidad, pero uno no debe contarle todo a todo el mundo, porque es que las personas hablan desde el amor. Entonces, si yo ¿Por le cuento a qué? mi amiga, a mi amigo, a mi familiar, pues ellos van a hablar desde el amor, desde lo mejor Exacto. para mí. Si me ven sufriendo, es yo no quiero que sufras, vete de ahí, huye. Ujú. Pero entonces nos van cargando también, como con esa creencia de que, Sí. viste, yo te dije, yo sabía, otra vez volviste, es que a ti te gusta. Y si yo ya tengo unas inseguridades desde mi infancia porque hay ausencias y llega alguien otra vez como desde el amor, pero está como tocando nuevamente esa herida de que no, yo no puedo. Aparte que no sabemos cuáles son las heridas de esa otra persona, porque por ahí yo voy donde mi amiga y le digo, mira, no sé, me pasó X cosa y me dice, pero viste, yo, y resulta que ella me está hablando es desde su herida, no, no está siendo objetiva, como es un profesional, como lo puede hacer un profesional. Claro, uno habla desde sus propias vivencias, desde la experiencia y de pronto eso sí hace como esa diferencia entre el acompañamiento terapéutico y es que el psicólogo es más objetivo. Adicional a ello, es que la función del terapeuta es acompañarte a, a hacer eso que tú ya sabes que tienes que hacer, porque el problema no es saberlo. En la mayoría de los casos uno sabe que tiene que trabajar. El problema es cómo lo hago. Y ahí es donde entra como ¿Cómo ese lo hago? acompañamiento terapéutico, porque es que nuestro cerebro funciona, aprende por asociación. ¿Cómo aprendían los niños? Amarillo como el Ok. sol, rojo como los tomates, y en esa misma asociación aprendimos que amor es igual a dolor. Entonces, para yo cambiar 30 Ujú. años, 20 años, 40 años, en una hora de terapia, o simplemente porque alguien me lo dijo, porque yo ya lo No va a sé, ser. no va a pasar. Es algo que toma más tiempo porque mi cerebro tiene que nuevamente asociar que ese amor bonito sí existe, que esa seguridad sí existe, que yo soy segura, que me amo, que soy Y que, merecedora, pero son cosas que yo tengo que enseñarle a mi cerebro. Y por lo general, ¿cómo sé yo que algo me duele? Porque lo vi, porque lo escuché, porque lo sentí. Y si yo quiero sanar y reparar, ¿qué hace el adulto cuando no tenemos ese acompañamiento? Hoy en día hay muchas herramientas, sí, pero a veces se quedan es acá adentro. Yo puedo con afirmaciones y eso sirve, es decir, la reprogramación sirve, ayuda, pero si eso que me hizo daño viene de afuera para sanar, yo también tengo cómo hago que no solo se quede acá, sino que la sanación viene de afuera hacia adentro. Y eso cuesta un poquito más. qué hermoso, Whitney. Yo estoy pero calladita, nada más escuchándote todo lo que nos está diciendo porque está maravilloso. Y yo siento que ahí es donde, no sé, por ahí yo voy a decir cualquier cosa y lo voy a decir mal, pero que son etapas de sanar, porque hay cosas que quizás con una afirmación podemos hacerlo, pero hay cosas que está tan dañada nuestra mente que necesitamos un guía, sencillamente necesitamos un guía para que nos enseñes, mira, lo que tú estás diciendo, tienes que reprogramar esto, porque una cosa es lo que yo creo, lo que crea mi mente y lo que es la realidad. Sí. Claro, es que igual realmente sanar es un proceso muy bonito, pero claro, está como ese No, miedo, esa... no, bonito, tan bonito, vamos a ser sinceras, tan bonito, o sea, es bonito porque uno se quita, se libera, uno aprende, uno se conoce, se reconoce, pero duele mucho, Whitney. Pero no debería doler. Claro que duele, pero la idea es que sea un proceso más amigable, en donde sanar con uno mismo, es decir, si se habla de heridas de infancia, pero con el tiempo esa herida de infancia yo ya no la puedo sanar con mi mamá ni con mi papá porque es que yo ya estoy grande. Es decir, legalmente a los 18 años, al menos en Colombia, somos mayores de edad. Emocional y Sí, en espiritualmente se Venezuela habla de que también. es a los 22. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a partir de los 22 años yo ya no puedo culpar a mi mamá, mamá, por tu culpa esto, por tu culpa papá, y si papá ya no está, y si mamá no está, y Ok. si yo no los conozco, entonces me quedo toda la vida echándole la culpa.
Ya llega un punto en el No, que yo debo hacerme no, no, cargo, no. pero entonces es como si esa niña interior, esas heridas, es como si esa niña se volviera mi hija. Ok. Pero entonces siempre me quedo esperando que sea papá quien sane con esa niña, pero esa niña ya es mi responsabilidad. Hoy en día hay muchas herramientas y con mucha conciencia de sanar con el niño interior, las mujeres del clan, esa energía femenina, masculina, pero ¿qué es lo que yo he notado que de pronto no hay como esa conciencia? Y es que sí, hay que sanar el niño interior, pero es el adulto sanando el niño interior. Y el adulto se Ok. cierra a ser niño, el adulto no sabe ser niño, aunque todos tenemos ese niño interior. Realmente es como sano desde el niño. Y eso es lo que ¿Y, cuesta un poco y más, cómo sano pero es desde el realmente niño? lo que Yo sé que tengo que esta pregunta no estaba, pero ya que estamos en este tema, ¿cómo sano desde el niño? Algo brevemente. Porque ya la adulta responsable soy yo, entonces yo me voy a hacer cargo de este niño. O sea, ya no es mamá y papá. Ahora es Marian responsable de su niña. ¿Cómo hago? Bueno, lo primero es identificar cuáles son las heridas de esa niña, en qué momento se generaron, en qué momento de la infancia, si son con mamá, es con papá, y es empezar poco a poco como a generar esos momentos, esos espacios en donde yo sentí que me hizo falta mamá. Es decir, si yo tengo mamá y papá ahí para mí, para sanar con ellos, ideal. Por ejemplo, yo siempre quise, no sé, a mamá, salir al parque con mamá o contarle confidencias a mamá. Si yo la tengo en este momento y puedo como generar esos espacios de ir al parque, eso que yo siempre quise vivir con mamá y lo puedo hacer con ella, genial. Si mamá no está o si mamá no quiere hacerlo porque no está disponible, está bien, pero entonces como yo misma empiezo de manera simbólica, igual, hacer esas actividades, esas acciones, jugar, es como revivir esos escenarios. Yo te decía ahorita que para la conciencia no existe tiempo ni espacio, por eso algo que pasó hace muchos años en la infancia, hoy en día puede doler incluso más. Pero eso también es la misma herramienta con la que nosotros trabajamos desde la psicoterapia. Yo no puedo devolver el tiempo, pero yo sí puedo sanar esa historia, como evocar esas memorias de tal manera que yo pueda resignificarlo desde otra perspectiva y que no duela. Y nuestra mente, nuestro cerebro responde a esas acciones simbólicas que es con lo que trabajamos. De hecho, por eso yo, más que como que una orientación terapéutica, yo lo trabajo como psicoterapia experiencial, porque se trata de eso, de generar nuevas experiencias, nuevas memorias que se sobrepongan sobre esas que han quedado atrás y eso nos ayuda a sanar. Es que de hecho como seres humanos somos energía. ¿Y qué es la energía? Son movimientos, son vibraciones y la invitación es a lo mismo, a siempre decir a la acción. De hecho, no hay sanación si no hay acciones. Qué hermosa esa frase que nos terminas de regalar de que no hay sanación sin acción. Y me parece maravillosa porque yo en estos años de encontrarme me he quedado con 4 frases que es reconocer, aceptar, transitar y soltar. Y en ese transitar para mí es esa acción, es accionar, es buscar herramientas para avanzar, sin buscar culpables y sin juzgar, por supuesto. Claro, es que todas son verbos, ¿no? Y los verbos son acciones, son cosas que yo debo ejecutar. Y a veces pasa eso, que uno se queda pensando y no lo llevamos a la acción. Y llevarlo a la acción es Sí. lo que yo te decía, Así de, que desde afuera hacia adentro. cuando hablamos de la acción, yo creo no, estoy segura, y es donde entra lo que yo te comentaba de hacernos responsables de nuestra vida. Y a veces hemos sufrido tanto en nuestra niñez que nos da miedo volver ahí, nos da miedo volver a sentir ese dolor, nos da miedo volver a ser ese niño herido que fuimos en algún momento. Claro, hay miedo, pero es que también hay cosas muy bonitas, hay cosas que uno se tapa, que uno evade. Así como a veces uno por miedo a sufrir, lo que hacemos es congelar esos duelos, esas situaciones. Pero si yo congelo mis emociones, listo, dejo de llorar, dejo de sufrir, Sí, pero también dejo de reír, dejo de amar, dejo de vivir y total, que también son emociones muy lindas. nos volvemos duros. A mí me pasó, o sea, yo hoy día lloro más, por suerte, gracias a Dios, eso se lo empecé a agradecer al yoga y a la meditación y a los aceites esenciales,
pero yo no lloraba, o sea, yo para llorar, no sé, creo que los episodios que he llorado en mi vida, cuando falleció mi papá, mi mamá, mis hermanos, y después de eso, no lloraba y no me nacía. Hoy día, sí, por cualquier cosa, no por cualquier cosa, o sea, cuando me pasa algo importante, me permito sentir y me permito llorar, pero antes era como, no, o sea, no puedo llorar, tengo que tener esa coraza fuerte. Y me fui congelando, literalmente, me fui congelando. Claro, pero entonces mira, si yo no expreso, si yo no lloro, ¿qué pasa con todas esas emociones que se quedan ahí? El cuerpo es Claro, perfecto y el sí. cuerpo todo lo saca. Entonces, si yo no lo expreso, al menos me permito llorarlo y sanarlo, procesarlo. Y ahí es donde vienen también las enfermedades, ¿no? Sí, sí, por suerte hoy lo entendí perfectamente y hoy día no me importa volver a ser esa niña chiquitita y volverme así y llorar y que se paralice el mundo mientras yo lloro, no me importa y hacerlo con el hipito y todo y que se vea que me duele, o sea, no me importa moquear en la calle, me da igual, pero hoy me permito sentir, hoy sí me permito sentir. Hablaste algo importante, hablaste tres cosas importantes cuando iniciamos la conversación. Hablaste sobre la pareja y la abundancia. ¿Cómo nos afecta la ausencia en el tema? Vamos primero de pareja, en el tema de pareja. O sea, no tuve a mamá, no tuve a papá, o sí tuve a papá, pero no tuve a mamá, pero tuve una ausencia. En mi niñez tuve una ausencia. ¿Y cómo me afecta para elegir pareja? A ver, ¿cómo afecta la ausencia? Pues lo que pasa es que uno busca siempre un referente, ¿no? Uno busca, como te decía, el primer amor es mamá, en la mujer es mamá, luego es papá, desde el complejo de Edipo. En el hombre, el primer amor es mamá y él busca un referente como mamá. Entonces, bien sea, si mi mamá no estuvo, entonces yo ya empiezo a ver que ahí hay una herida de abandono. Entonces empiezo a buscar, ejemplo, mujeres que se van, que no están emocionalmente disponibles o siempre me engañan. Ujú. O pasa que busco, como mi mamá no está, entonces la busco en muchas mujeres, pero no la encuentro porque la herida está ahí y yo debo de sanarla es con mamá. Mira qué interesante todo lo que nos estás contando, ¿eh? Eso está muy interesante. O sea que está bien, está interesante, lo dejo, lo dejo bien interesante. Y en la parte económica, porque te cuento algo, yo tengo mujeres maravillosas a mi alrededor, maravillosas, tipas que hoy se están trabajando, pero a, a, a full. Y a veces nos sentamos a hablar y sale este tema, o sea, hay una que tiene amor pero no tiene economía, hay una que tiene economía pero no tiene amor, hay una que no tiene economía y no tiene amor. Entonces es como escasa de algo. Y cuando vamos a hablar de esos temas profundos nos damos cuenta de que o no tuvo a papá o no tuvo a mamá o sí los tuvo, pero sencillamente ninguno, no hubo esa relación de afecto, esa demostración de amor. Ok, pues mira que como yo te dije hace un momento, el tema de amor y dolor, que el dolor tiene muchas caras y es como que siempre falta algo, entonces es la pareja ideal, pero entonces o tengo se crea como esa también creencia de que o tengo el amor o tengo el dinero, pero yo no puedo tener los dos. En realidad sí se puede, pero tiene que ver con eso. Eso por una parte. Por otra parte, pues como desde la parte energética, más espiritual, la abundancia es la madre. Entonces, cuando yo tengo Ok, problemas económicos, entonces uno evalúa cómo está la relación con mi mamá. Todo lo que tiene que ver con amor, con el amor, la abundancia, la salud, está más asociado a mamá, cuéntanos un poquito más, cómo energéticamente asociamos la abundancia con mamá. porque mamá es la que da, es la que nutre. Entonces, es un tema también de merecimiento. Entonces, Ok, si mamá no está ahí, no está esa mamá proveedora, esa mamá nutricia, yo siento que no merezco. Entonces, uno mismo empieza a cortar su energía, a sabotearla. Ujú, porque no me siento merecedor. Y hay algo que es muy particular también en las mamás o en las mujeres. La mujer por naturaleza es mamá, es muy madre en el sentido que da tanto que se queda vacía. sí.
Y también, no, no sé, tú me vas hablando y yo voy como uniendo, ¿no? Yo voy estudiando también con todo lo que tú me vas diciendo. Puede ser esa creencia porque mamá es la persona que representa el dinero energéticamente, pero si mamá nunca aprendió del dinero, ahí también hay una creencia, hay una fidelidad con mamá. O sea, yo vengo a serle fiel a mamá, ¿no? Sí, aunque va más allá, digamos Una que cuando se lealtad. habla de abundancia se asocia al dinero, porque digamos que tangiblemente es como nosotros lo vemos, pero la abundancia es también en amor, en todo lo que me llega, todo lo que el universo trae para mí, eso es abundancia. Pero a veces uno se cierra a recibir. Hay muchas personas que no les gusta recibir. Porque, Sí, claro, de chiquito no lo sentí, no recibí ese amor, entonces no me siento merecedora. Entonces merecedor. uno mismo cuando le dan, uno es no, no, gracias, o de eso tan bueno no dan tanto, siempre como esperando, no, yo no merezco eso, o en qué momento me lo van a cobrar. O cuando viene el golpe, porque es tan bueno para mí. Ujú, exactamente. Sí, me pasó y he aprendido ya, a veces me cuesta cuando las personas me dan algo y yo digo, y me dan tanto y digo, ¿por qué tanto? ¿No? Y me dicen, Marian, porque te lo mereces, y a veces es como, ya no es tan incómodo, antes era mucho más incómodo, pero me di cuenta que me costaba mucho el merecimiento. Exacto, y uno tiene que recibir todo lo que le llega, porque es que si no estamos cortando la energía. Es que igual es la forma en como yo recibo las Sí. cosas, porque el otro siempre lo da desde el amor. O eso queremos creer, que siempre lo dan desde el amor. Por eso digo, ahí también está, es cómo tú lo recibes. Sí, Independientemente de la totalmente. intención del otro, siempre prevalece es como nuestra propia intención, nuestra energía, con la Yo, intención que tú recibes y das las cosas. yo siempre voy a creer que me lo dan con amor. Recuerdo que hace poco, este año, y que hace poco y ya estamos casi a fin de año, en marzo, creo, marzo, abril, una persona me dijo que, ¿por qué creía que las personas eran tan buenas como yo, ¿no? Que siempre yo les daba, y yo le decía, mira, a mí no me importa si el otro lo hace desde donde lo haga, o sea, la cuestión es cómo yo lo recibo y cómo yo lo doy, y siempre lo voy a dar con amor. Como lo haga el otro, ya ese es su problema. Pero siempre voy a creer que hay personas buenas porque yo me considero una persona buena. Whitney, cuéntanos qué recursos nos pueden ayudar primero para identificar, o sea, yo, María, me hago consciente de que tengo heridas de la infancia, pero como una persona que está mirando este video y dice, uy, todo lo que esta persona está hablando, todo lo que Whitney está hablando, a mí me resuena mucho y siento que mi niña está atrapada en heridas. ¿Cómo reconoce esas heridas? Bueno, reconocer las heridas desde el tiempo presente, porque uno siempre repite, solamente que esas heridas como que se van adaptando al presente. A la edad. Evaluar, sí, evaluar cómo está mis relaciones sociales, mis relaciones con el trabajo, con mis estudios, siempre desde la vida presente, porque es que todo lo que yo vivo hoy que me genera malestar tiene que ver con esas heridas. De hecho, se habla de que el adulto no sufre, digamos que está el estado del niño, el estado del adulto, el estado del padre, el estado ideal es el estado del adulto, y el adulto no sufre, el adulto resuelve. Cuando a mí algo me da rabia, me da tristeza, tiene que ver con esas heridas, que hubo algo que la tocó. Es decir, si yo tengo una herida acá, hasta el viento, cuando me roza, me va a lastimar. Por Pero si yo supuesto. no tengo una herida, se vuelve una caricia. Entonces, empezar a ver cuáles son las cosas que en tiempo presente me están generando alguna emoción negativa para identificarlas desde ahí. Y que seguramente viene de atrás esa herida. Por eso nos está Claro, primero, molestando ahora. primero desde el tiempo, o sea, si yo no sé, porque muchas veces pasa que las personas ni siquiera, o sea, se acuerdan de su infancia, como que prefieren borrar todo Sí. eso, reprimirlo y no hay Pero yo creo que recuerdos. yo creo que es por el dolor que se tuvo en la infancia. Entonces, como que borro, bloqueo, congelo eso porque prefiero no sentir eso que viví a que repetirlo ahora. Y ahora hacerme, no sé, una coraza que obviamente
me hace de alguna manera ser fuerte, que no, sabemos que no es así. La función de nuestra mente inconsciente es precisamente como un mecanismo de defensa. Olvidar aparentemente porque por supervivencia yo tengo que seguir adelante. Y si yo me quedo en ese recuerdo doloroso, pues me voy a quedar ahí congelada. Entonces, por supervivencia, él bloquea muchas cosas, pero el cuerpo es perfecto y siempre llegará un momento en el que va a decir, bueno, ya o estoy saturada, estoy lleno, necesito empezar como a soltar, o Marian, Whitney, ya estás lista para, entonces empiezan como a salir muchas emociones y uno no las entiende y también es porque es como esa señal del mismo cuerpo diciéndote ya, no le vas más, tienes que sanarlo, es hora de repararlo. Entonces, Así no lo desde quieras, la energía te empuja. Vaya, vaya, vaya y trabájelo. es tiempo. Entonces, Es sería, tiempo. si de pronto no tengo muchos recuerdos como de mi infancia, evaluar desde tiempo presente porque son las mismas heridas. Si yo puedo como evocar a la niña, evaluar no solamente también como esas situaciones negativas, traumáticas de dolor, sino que también tomar situaciones positivas, porque al final esas emociones positivas, recuerdos positivos son los que nos dieron como esa fuerza de poder igual avanzar y estar hasta donde estamos en este momento. Y si yo quiero sanar una emoción negativa, pues yo también necesito trabajar mis emociones positivas y es lo que a veces no se hace. Siempre hablamos de lo malo, de lo negativo, nos quedamos en el dolor y nunca se Sí. habla de lo bueno. Cuando tenemos un problema, se lo contamos a todo el mundo, pero cuando ya estamos bien, asumimos que el otro tiene que saberlo o se va a dar cuenta. Entonces también es como empezar a trabajar, así como me dispongo, sí, a reescribir mi historia, esas situaciones de dolor, también voy a reconocer cuáles han sido mis logros, todas esas cosas positivas que yo he vivido a lo largo de mi vida, incluyendo mi infancia. Y sanarlo, como te decía, es como empezar a evocar de manera simbólica esas situaciones, reescribirlas. Nuestro cerebro responde a eso y se afianza con el tiempo, es decir, que sean acciones en el tiempo. No es solamente un día o 2 días, sino que yo tengo que alimentar esa creencia todos los días. Como te decía, uno aprende, nuestro cerebro aprende por asociación. Entonces empiezo desde las acciones, desde el movimiento, a demostrarme Qué hermoso es. que yo soy merecedora, que me amo, que soy digna de amor, que me respeto, que confío en mí, que puedo lograr todo lo que yo me proponga y poco a poco ir sanando con mamá y con papá. A nivel pues espiritual, por ejemplo, a través de las constelaciones también se hacen ejercicios pues de constelaciones, de meditación, en donde nos ayudan a tomarlos Sí. energéticamente y saber que espiritualmente pues también ellos siempre han estado ahí, sino que nosotros nos cerramos a verlos. Y qué importante eso que terminas de decir de reescribir nuestra historia, porque es hacernos responsables. Yo voy a seguir, pero hasta que terminemos el año con esta palabra, hacernos responsables de nuestra vida, pero ahora escribirla con nuestro propio lápiz y bajo lo que nos gusta, lo que deseamos, lo que sentimos, permitiéndonos ser nosotros, porque ya es nuestra vida, es nuestra responsabilidad, sin juzgar, sin criticar, sin darle latigazo al otro, sino sencillamente aceptarlo y ahora me toca a mí, o sea, fue feo, pero ahora lo voy a poner bonito. Fue bonito, lo voy a poner más bonito. Lo que tú dices es literalmente reescribirla también es un ejercicio desde la psicomagia que es muy bonito de trabajar. Como yo reescribo mi historia desde cómo yo quiero ver todo todos esos sucesos, desde el aprendizaje, desde el amor. Sí, para mí la escritura ha sido una terapia desde el 2019, 2018, 2019, y cuando a veces me da por agarrar un cuaderno de allá digo, wow, qué increíble todo lo que escribí allá a lo que puedo escribir hoy. O sea, hay un abismo en mi mente, pero maravilloso, y digo, cuánta transformación, nada más plasmarlo, o sea, escribirlo, sacarlo de tu mente. Y a mí me pasa que cuando estoy muy angustiada, que digo cuál es la salida, o sea, antes de que me agarre la ansiedad, empiezo a escribir. Y eso es como drenar, 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 y a mí me bajan los niveles, pero tremendamente escribir. Amo escribir, de verdad que es una de las terapias que me ha ayudado muchísimo.
Es una forma de ir sacando, de ir drenando todo eso que a veces nos guardamos y como te decía, desde afuera, cuando yo lo escribo estoy viendo que está saliendo esa información, cuando yo la leo también la estoy recibiendo Sí. visualmente y cuando yo la hablo, leo lo que escribí, es yo misma estoy escuchando que lo estoy sacando y a veces simplemente con escucharme, porque si hay una voz que resuena en nuestro cerebro es la propia. Y a veces al escucharme Ujú. ya nuestra mente dice, Whitney me escuchó, Marian me escuchó y empezamos a soltar muchos nudos, sino que a Sí. veces el dolor es tan grande que uno espera que la solución sea en esa misma magnitud, pero las soluciones más pequeñitas son como las más certeras, pero es tan chiquito que yo dije, no, ¿eso qué va a servir? Tal cual. Y también darnos respuesta, porque a veces cuando tú estás escribiendo, tú dices, ah, mira, pero esta era la respuesta, y a veces la respuesta no te llegaba de forma natural, por así decirlo. Pero cuando empezaste a escribir, a sacar todo eso que tenías, te llegó fácil. Otra cosa que también hago cuando no puedo decirle, o es algo muy fuerte que sé que va a herir a la otra persona, no se la digo, pero la escribo y para mí es como que si se lo hubiese dicho y ahí quedó. Obviamente esa página. Pasa al principio que cuando uno empieza como a escribir, porque como a uno no le enseñan a escucharse, a amarse, realmente uno no le enseñan eso. Desde la lógica uno sabe que hay que hacerlo, pero no nos lo enseña. Entonces cuando uno empieza Sí. como con ese ejercicio de escribir, pasa que uno se queda en blanco. Y también es como ese autosabotaje de, no, o Ujú. sea, como yo iba a escribir, iba a hacer el ejercicio, pero me quedé en blanco, entonces no, eso no es para mí. Y ya ahí se Ujú. frenó. Entonces todos los días, así sea que me quede en blanco, entonces que yo estoy en blanco, estoy en blanco, estoy en blanco, y los primeros días era así, pero ya al tercero, cuarto, quinto día uno se da cuenta que ya esa excusa a mi mente no le funciona y empieza a soltar y empiezan a salir todas esas emociones. Pasa también en ese tema con la escritura cuando agradecemos. Yo en las noches pongo 10 buenos momentos del día. Cuando inicié ponía 3 buenos momentos y hoy día no me alcanzan los 10 buenos momentos del día. Y una persona que no lo ha hecho nunca dice, ¿cuáles fueron mis buenos momentos hoy en el día? Y resulta que tenemos muchas cosas que nos pasan en el día, pero cuando nos hacemos conscientes de ese día y de ese presente y de todos esos pequeñitos momentos que vemos que decimos, wow, cuántas cosas hermosas me pasan hoy, ¿no? Me pasaron hoy. Winnie, ¿qué estrategias podemos podemos usar para, más allá de todas estas maravillosas que nos estás hablando, constelaciones familiares, la terapia, el escribir, para superar esa ausencia? O yo no sé si la palabra sería superar, para transitar y trabajar esas ausencias. Bueno, ¿qué herramienta? Pues adicional, pues como a la terapia. Bueno, a veces yo, por ejemplo, les pongo a mis consultantes ejercicios de hablar con papá, ahorita que estamos hablando con la escritura. No es solamente de qué tengo yo, por ejemplo, para decirle a papá, sino también hablar desde él, desde el sentir, como si yo fuera papá. ¿Qué me diría papá a mí de si me herida desde abandono? Es papá, ¿por qué te fuiste? Y escribir desde Sí. papá y Y empezar a... agárrese porque vamos a llorar todos. Porque es que, por lo general, por eso te digo, es más fácil verlo desde afuera, uno siempre señala al otro, pero llega un punto en el que las respuestas están es acá. Porque por más de que yo tenga ahí a mi Sí. papá y él me diga por qué se fue, nunca va a ser suficiente. No, Es no, no. decir, O, o, sanar, o si nunca perdonar, me lo dijo. sanar y perdonar depende de nosotros mismos. El propósito de un proceso terapéutico es perdonarse a uno mismo, sino que sí, primero se hace a través del otro. Porque yo puedo pedirte perdón, Marian, todas las veces que quieras, de todas las maneras posibles, pero aún así es tu decisión perdonarme o no. Ujú. Entonces es Sí, desde ahí como yo misma me perdono. tal cual. Hermoso, hermoso. Y con esa pregunta cerramos este episodio que está, pero yo te digo que yo quiero más. Está hermoso todo lo que nos está contando, nos está dando. Además, todas las herramientas maravillosas que nos dejaste y los ejercicios maravillosos que nos invitaste para poner en práctica. Yo creo que cómo nos estamos perdonando, porque ahí empieza la verdadera sanación. No, no se trata de juzgar al otro, de culpar al otro, de señalar al otro, de porque fue culpa del otro, porque el otro no me dio, porque el otro esto. No.
es como ahora que yo me reconozco, que sé que tengo estas heridas, me perdono por esas heridas. ¿Cómo perdonarme? Es que perdonarse es un proceso de, perdonarse es un proceso de aprender a conocerse, de amarse a uno mismo, de empezar a entender muchas situaciones que tenían que pasar, que muchas veces no tuvimos como otra elección, que nos saltamos muchas etapas, muchas herramientas, pero que la vida es un proceso y que yo tengo que seguir adelante, buscar Sí, nuevas herramientas para empezarlas a sanar. Y sí, yo las puedo buscar afuera, es decir, yo puedo buscar un terapeuta, pero aún así es desde, como desde la rutina, desde lo cotidiano, como yo empiezo a adaptar toda mi cotidianidad a lo que es habitual para mí, a mi proceso, a escucharme un poquito más, a conocerme. Eso implica aprender a leer mis lenguajes del amor. O sea, una pista es como todo lo que yo hago hacia el otro. Realmente la pista es esta, cómo amo yo al otro, cómo enamoro al otro, cómo soy detallista con el otro, cómo lo escucho, cómo lo cuido y lo hago conmigo misma. Y eso usualmente no se hace. sí, tal cual. Sabemos querer, entre No, comillas, para hacia nada. afuera, pero no se hace con uno. Es, entonces es abrazarse Ujú. a uno mismo, decirse Y cosas a la uno mismo, primera, invitarse cosas a uno mismo. Ahorita, por ejemplo, es en temporada navideña que siempre es regalos para todo el mundo o el cumpleaños es que me van a dar o regalarle a todo el primero mundo, yo. pero ¿será Ujú. que antes de qué le voy a dar al otro yo he pensado qué me voy a regalar esta Navidad, qué me voy a regalar de cumpleaños? Tal cual, Ujú. sí, es que todo inicia por nosotros. Lo que pasa es que nos cuesta tiempo, dolor, entenderlo. Yo creo que el camino más corto es ver al otro como un referente. No dejes de hacer lo que haces por el otro, pero haz eso mismo contigo. Sí, totalmente. Usar al otro como referente para crecer es ahí donde iniciamos de verdad, sin juzgar y sin criticar. Whitney, yo te estoy agradecidísima, primero por tu tiempo y después por abrirte a contarnos y hablarnos desde tu experiencia, desde la psicología y también desde las terapias complementarias. Me encanta todo lo que estás haciendo en Colombia, de verdad que te admiro muchísimo, espero que te vaya excelente y bueno, en algún momento cuando esté por Colombia, obviamente me encantaría que charlemos y nos tomemos un cafecito. De verdad que muchísimas gracias. Si tienes algo más para decirle a estas personas maravillosas que hoy nos están mirando, es todo tuyo el micrófono. Gracias a ti, Marian, por la invitación. Espero haber respondido las preguntas que me hiciste, que a veces uno empieza a responderle y se va como por los laditos. No, pero los laditos estuvieron espectaculares, créeme. No, pero los laditos estuvieron espectaculares, créeme. Si tienes algo más para decirle a esta gente, bueno, ahí nos despedimos. No, que muchas gracias a ti por la invitación, a todos pues por escucharlos y que poder encontrar las palabras para hacerme entender y para llegar como al corazoncito de cada uno y aportar en lo que pueda. Maravilloso, yo estoy segura que si llegaste, porque estuvo maravilloso y como yo siempre digo, totalmente digerible, comestible y entendible. De verdad que agradecida. Muchas gracias, Winnie. Gracias a todos por quedarse allí, por darle like, por comentar, por compartir. Y muchísimas gracias porque cada día vamos sumando muchos más suscriptores y cada día somos más. Recuerden que para seguir apoyándonos, para seguir creciendo en esta comunidad maravillosa, les invitamos a suscribirse, a compartir este video que está hermosísimo y que quizás alguna persona entre todas sus amistades, sus contactos, les gustaría conocer un poco más sobre la ausencia. Así que los espero el próximo domingo con un nuevo episodio de Más allá de mi historia. Muchísimas gracias por estar ahí.